especial nos vemos con nuestros suscriptores, con todas las personas que hoy nos acompañan para continuar con el capítulo segundo del descubrimiento de América. Antes de entrar propiamente en la etapa siguiente del descubrimiento, que es la conquista, la ocupación del territorio del continente y el despojo de las comunidades indígenas que significó ese acontecimiento, hemos querido tratar algunos temas que nos quedaron un poco en el tintero en la ocasión anterior en torno al descubrimiento. Dos grandes interrogantes que debemos resolver ahora, y son los siguientes: ¿qué determinó el descubrimiento de América? ¿Qué fenómenos impulsaron a que los europeos, que se habían mantenido encerrados en su continente durante varios siglos, salvo las salidas hacia el oriente en las cruzadas, de un momento a otro se lanzan a buscar nuevas rutas comerciales, a conquistar territorios desconocidos? ¿Qué llevó a ese gran acontecimiento inicial que fue el descubrimiento, pero que dio lugar a otros descubrimientos geográficos, a otras conquistas territoriales por parte de los europeos? Indudablemente la expansión del occidente hacia el resto del mundo. Primer, pues, gran interrogante que quisiéramos resolver en el día de hoy. El segundo tiene que ver con la idea que siempre se ha hecho circular por parte de los historiadores con respecto a que con el descubrimiento de América se inicia una nueva etapa, la etapa moderna. ¿Por qué consideramos que el descubrimiento de América sin duda alguna dio origen a la modernidad? Ese es otro interrogante que hoy queremos resolver. Con respecto al primer interrogante, que impulsó a los europeos, particularmente a Portugal primero y a España después, a los cuales se les debe sin duda alguna este mérito de salir del continente en proceso de descubrimiento de nuevas rutas, etc., ¿qué los impulsó a este fenómeno del descubrimiento? En primer lugar, habría que señalar que existía una demanda grande de oro y de plata como medio de cambio, dado el auge, el crecimiento inusitado del comercio a partir de los siglos XII, XIII en adelante. Se necesitaba oro, se necesitaba plata para atender la demanda de medios de cambio que eran requeridos por el desarrollo comercial. Sin duda alguna, la plata que se extraía en las minas del Tirol y otros sitios de Bohemia en Alemania se estaban agotando y era necesario entonces conseguir más metálico de plata. La metalurgia europea no estaba realmente muy desarrollada, como han señalado algunos autores, no más que la metalurgia de los indígenas de las culturas más adelantadas, como los aztecas, como los incas, y algunas culturas en el territorio colombiano, como los quimbaya. Y el otro tema era el oro, que venía de Mali y de Ghana, eran regiones africanas. Ese comercio lo controlaban los árabes. Los portugueses, cuando inician su circunnavegación del África, logran apoderarse de los centros de producción aurífera y arrebatarle a los árabes este monopolio del oro. Entonces, ¿qué va a producir el descubrimiento de América? Va a producir indudablemente un auge de los medios de cambio, el oro y la plata, que van a facilitar el auge comercial y el crecimiento del comercio en una forma extraordinaria. El crecimiento del comercio durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII van a alimentar, van a crear las condiciones
para el surgimiento del capitalismo moderno. En ese sentido, pues diríamos que el descubrimiento de América crea las bases económicas para el desarrollo del capitalismo moderno. Marx habría dicho en algún momento que en el siglo XVI el comercio y el mercado mundiales hacen parte de la biografía del capital, del moderno capitalismo. Y en un texto maravilloso del Manifiesto Comunista de 1848, Marx describe lo que fue la creación del desarrollo capitalista a partir del descubrimiento de América y de otros descubrimientos geográficos y de la expansión de Europa al resto del mundo. Este texto de una enorme lucidez porque Marx aquí plantea el tema de la globalización del mercado mundial cuando este apenas sí comenzaba en el siglo XIX. No es lo que existe hoy como globalización, sin duda alguna. Se trata de la primera globalización. Pero Marx, en una forma profética realmente, mira lo que va a ser ese enorme desarrollo de la globalización que llamamos hoy del mercado mundial creado por el capitalismo gracias a los descubrimientos geográficos. Dice el texto lo siguiente: el descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de la India y de China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio por el oro y la plata que se trajeron de América y de las mercancías en general, imprimieron al comercio y a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido y aceleraron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición. La gran industria, sigue Marx y Engels, que son los autores del famoso manifiesto del Partido Comunista, la gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra. Este desarrollo influyó, a su vez, en el auge de la industria, y a medida que se iba extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles desarrollaron a la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las clases legadas por la Edad Media. Y en un texto posterior, en este documento, Marx hace el elogio de lo que pudiéramos llamar increíblemente a la burguesía en este aspecto del desarrollo del capitalismo. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo en todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias. Esto parece escrito en el día de hoy. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y de las naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de todas las naciones. Se trata, claro,
del primer avance de la globalización descrito por Marx, pero que indudablemente parece también corresponder a nuestra época contemporánea. Sin duda alguna, pues, el desarrollo de la producción de metales como la plata y el oro como medios de intercambio fundamentales para el comercio aceleró el comercio europeo y este alimentó la gran industria que va a ser la base del capitalismo moderno. En ese sentido, pues, el descubrimiento de América dio lugar a una nueva etapa de la historia universal, que es la etapa moderna, que se caracteriza precisamente por el desarrollo del capitalismo. El segundo móvil del descubrimiento de América tuvo que ver, sin duda alguna, con el mercado de las especias. Las especias, principalmente el comino, el clavo, la pimienta, la nuez moscada, el jengibre, el azafrán, la mirra, el incienso y otros productos, tuvieron una enorme demanda en Europa para muchos efectos. En primer lugar, se trataba de darle sabor a los alimentos. Los alimentos sin las especies son insípidos. Contribuían también a mantener más tiempo la carne antes de que se pudriera. Algunos de esos elementos eran utilizados como remedios, como fármacos, para casos como la migraña, dolores de cabeza, inflamaciones, etc. Y la mirra y el incienso, que además de servir para efectos litúrgicos en la iglesia, servían para amortiguar los terribles olores que normalmente padecían las personas, porque el baño era absolutamente raro en la Europa medieval, incluso en la Europa renacentista. Para muchos creyentes, el bañarse demasiado durante su vida era un pecado. Luis XIV denunciaba además que no se había bañado sino 2 veces en su vida. Entonces la mirra y el incienso pues servían para paliar un poco los malos olores que eran frecuentes en la Edad Media. La toma de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos va a cerrar el comercio de las especias. Los europeos ya no pueden traer las especies a través de la ruta de la seda, porque los turcos han tomado la ruta, el punto de encuentro de la ruta, que es Constantinopla, llamada ahora Estambul por ellos, y van a cobrar altísimos impuestos para la obtención de esas mercaderías que vienen del oriente, a través de la ruta de la seda. Eso lleva a los europeos a buscar una ruta comercial nueva o rutas comerciales nuevas que los lleven al oriente, a buscar las especies, sobre todo en las Molucas, que hoy son Indonesia. Las especies, como tienen una altísima demanda en Europa, es un comercio extraordinariamente lucrativo. Por ejemplo, se sabe que el comino, por ejemplo, valía 3 veces o más lo que valía el oro, o que una pequeña bolsa que contenía comino valía lo que valía una casa. Esa altísima demanda, pues, hacía, repito, de ese comercio de las especies un comercio muy lucrativo, y por eso vemos a los comerciantes, sobre todo genoveses, muy interesados en buscar unas rutas alternas a las rutas anteriores que llevaban por Constantinopla a obtener los productos a través de la ruta de la seda. Encontramos así pues como los financiadores del viaje de Colón fueron primero los comerciantes españoles. En España se producía algo de oro, por lo tanto el comercio del oro era un comercio importante en Europa y en España en particular. Y encontramos así como ese financiamiento del viaje de Colón fue
realizado por los mercaderes de Palos de Moguer, que aportaron 2 millones de maravedíes a través de un préstamo que les hizo la Santa Hermandad, es decir, esta cofradía a la cual estaban afiliados los mercaderes de Palos de Moguer. El resto lo cubrió Martín Alonso Pinzón, que era el comerciante más rico de Palos de Moguer y dueño de una de las carabelas que va a acompañar el viaje de Colón, que es la Santa María. Algunos autores sostienen también que Colón fue ayudado, fue financiado por algunos mercaderes genoveses radicados en Andalucía, de Negri y Doria, y por un banquero florentino, Juanoto Berardi. De manera que el mito aquel de la reina Isabel financiando con sus joyas el viaje no es sino un mito bastante beatífico. La verdad de las cosas es que fueron comerciantes tanto de Palos de Moguer, españoles, como genoveses radicados en Andalucía. En segundo lugar, para responder al tema de cómo el descubrimiento de América tiene que ver con la modernidad, pues tenemos el tema de la ciencia. Sin duda alguna, la modernidad tiene que ver con un desarrollo extraordinario de la ciencia moderna, más allá de donde la habían dejado los griegos. Y América va a tener un papel importante en ese descubrimiento de la ciencia, de los avances de la ciencia, y por eso encontramos que un profesor de la Universidad de Warwick en Inglaterra, James Podgett, ha señalado lo siguiente con respecto al cambio de mentalidad que va a producir el descubrimiento de América en Europa. La idea de realizar observaciones o experimentos era algo desconocido para los pensadores medievales. En lugar de eso, los estudiantes de las universidades medievales en Europa leían y recitaban y discutían el trabajo de autores griegos y romanos clásicos. Es decir, no hacen sino repetir lo que ya habían dicho los griegos y los romanos. Era una tradición conocida como escolástica. Los textos más leídos eran la física de Aristóteles, escrita en el siglo IV a.C., y la historia natural de Plinio, el Viejo, escrita en el siglo I después de Cristo. El mismo enfoque se aplicaba en la medicina. Aquellos que estudiaban medicina en alguna universidad medieval europea no tenían prácticamente ningún conocimiento con el cuerpo humano. No se practicaba ninguna disección ni ningún experimento sobre el funcionamiento de órganos concretos. En lugar de eso, los estudiantes de medicina del medioevo leían y recitaban los textos de Galeno. Esto va a cambiar gracias a la influencia del descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque el gran número de plantas, de animales desconocidos para los europeos, puso en cuestión los trabajos antiguos como la historia natural de Plinio el Viejo o la de Dioscórides, de materia médica, que catalogó unas 500 plantas medicinales. En contraste, los aztecas habían recogido más de 3.000 plantas medicinales clasificadas. Eso lleva a que un español, por orden de Felipe II, Francisco Hernández, escriba un texto que se llamó Tesoro de las Cosas Medicinales de América y que recoge precisamente los conocimientos de las plantas medicinales que los aztecas habían clasificado. Un indio azteca, Martín de la Cruz, que se presenta como médico indio, a mediados del siglo XVI publica un manuscrito con ilustraciones de plantas americanas llamado Hierbas Medicinales de los Pueblos Indígenas, que obviamente recoge toda esa tradición de conocimientos científicos que tenían los aztecas. Y resultó ser una magnífica combinación de las tradiciones aztecas, los conocimientos médicos de los aztecas, de las plantas medicinales,
y las ilustraciones de tipo europeo occidental. El libro que él publica trae unas ilustraciones que imitan las que eran propias de la época, de esa época del siglo XVI. Entonces hay una combinación entre el conocimiento indígena y la forma artística de representar las plantas medicinales. En la Universidad de Padua, un académico, Matteoli, recoge el libro de la Cruz, lo publica y lo complementa su libro sobre medicina griega, precisamente utilizando este libro de un indígena americano. Los aztecas, concretamente en el Palacio de Montezuma, habían construido un aviario, un vivero, un jardín botánico. Todo eso fue quemado por orden de Cortés. Sin embargo, a pesar de toda esta destrucción, es claro que algunas universidades europeas, comenzando con la Universidad de Padua en 1545, seguida por la Universidad de Pisa y Florencia, comenzaron a construir jardines botánicos imitando los que los aztecas, concretamente en el Palacio de Montezuma, habían construido. De manera que la idea de jardines botánicos es una idea americana, es una idea de los aztecas que se va a reproducir en alguna forma, a pesar de la destrucción hecha por Cortés, en el resto de Europa. No sobra decir, lo veremos más tarde si es posible, el tema del inicio de la antropología, es decir, de un estudio de las culturas indígenas en comparación con culturas antiguas y con las culturas contemporáneas de su momento. Esa primera antropología indudablemente se debe a Fray Bartolomé de las Casas. Para defender a los indígenas, Fray Bartolomé va a hacer un elogio con un conocimiento muy serio realmente de las culturas azteca y maya, lo mismo que de los incas. Ese también sería otro aporte indudablemente de América a la ciencia moderna, a la ciencia que va a caracterizar a la edad moderna, el desarrollo inusitado y extraordinario de la ciencia. Bien, estos eran aspectos que queríamos dejar clarificados a propósito del descubrimiento antes de entrar ya propiamente en la etapa que se ha llamado la conquista, la ocupación del territorio continental y de la situación que se generaron con respecto a las relaciones entre los conquistadores y los indígenas y que da lugar a lo que algunos llamaron la leyenda negra, de la cual nos ocuparemos tratando en lo posible de mirar esos hechos históricos con toda la objetividad y la imparcialidad necesarias. Les agradezco a todos ustedes su visualización de nuestro video de hoy y los invitamos para continuar con esta serie de la historia de América Latina, de nuestro continente. Muchas gracias a todos y un feliz día.